Entonces vamos a seguir. Entonces estamos viendo, mis hermanos, cómo el evangelista Mateo en 3 capítulos nos muestra que Jesús es Dios, es el Señor, que a pesar de que se hizo hombre, es el que anunció esto a los profetas. Él está diciendo que Él es el Todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, nos lo está mostrando de esta manera. Entonces, nosotros cuando leemos los evangelios tenemos que detallarlo, porque la información que tiene esto era para personas que sabían, escúcheme bien, sabían las escrituras. Los hebreos o judíos o israelitas sabían las escrituras. Ellos sabían de qué estaba hablando o de qué se está hablando en cada parágrafo de la Biblia, cada renglón. Ellos sabían perfectamente qué era lo que se estaba cumpliendo. Ahora, entonces dice, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí viene donde Juan dice que Jesús es el poderoso, es decir, es el Jehová, el cual viene preparando camino, pero también es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, lo que nos está diciendo Juan es que Jesús es el Espíritu que fue profetizado. ¿En qué parte? A ver, ¿quién me puede decir? Joel 2:28, hermano. Joel capítulo 2 y otra parte. ¿Qué otra parte? ¿En qué otra parte? Miremos que esto está unido a lo que el Señor hace por allá en Juan capítulo 20, que sopla a sus discípulos y les dice ¿qué? ¿Cómo es que les dice? Recibid el Espíritu. Sopla sobre ellos y les dice recibí el Espíritu. ¿Por qué Él sopla sobre ellos? Y muchos han malinterpretado ese verso y dicen, no, es que Jesús allí ya les dio el Espíritu. No, allí está en imperativo y el imperativo nos dice que es una orden. Él está diciendo que deben recibir el Espíritu, pero sopla sobre ellos. Porque con eso y con esto que dice Juan, Jesús está demostrando que Él es el Espíritu del cual profetiza Ezequiel en el capítulo 37 y en Joel en el capítulo 2. Leamos lo que dice Ezequiel en el capítulo 37, en la visión del valle de los huesos secos. Vamos allá, por favor. Vamos allá. Miremos que algo tan pequeño como lo que está diciendo el evangelista, es una enseñanza en sí total, total. Por eso digo que él, en ese lenguaje implícito que usaron ellos, están mostrando grandes enseñanzas que trae la Biblia. Y nosotros, por nuestro, pues digámoslo así, no hemos detallado o no nos hemos dedicado en detallar cada palabra que dijeron los evangelistas, porque esto es una grande enseñanza. Capítulo 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Miremos que aquí dice espíritu de Jehová, ¿no? Y me llevó en el espíritu de Jehová. Pero miremos que el espíritu de Jehová, ¿quién es? Es el mismo Jehová. Mira el verso 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza a estos huesos y diles, huesos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos huesos, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido
mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. ¿Qué sucedió en el día del Pentecostés? ¿Qué sucedió cuando fueron ellos? ¿Qué hubo? ¿Mm? Si Un leemos, estruendo. un estruendo. Si miramos, es lo mismo que sucede aquí. Profeticé pues fue como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. ¿Mm? Y los huesos se juntaron cada hueso y con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que dice aquí? Sopla. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué hizo Jesús? Sopló. Sopló. Indica a él que él es ¿quién? ¿Que él es quién? El espíritu. Que él es el espíritu. Entonces sí vemos que a pesar de que no nos lo esté diciendo el evangelista, pero sí nos está mostrando de una manera implícita en las escrituras que Jesús es todo esto. Si miramos por qué dijo, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque él es el Espíritu. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué pregunta tenemos hasta aquí, por favor? A ver. Espíritu Santo y fuego. He escuchado como dos interpretaciones. Dicen que el fuego es el que purifica al hombre interiormente, otros dicen que el Espíritu Santo y fuego, que el fuego es como un fuego que, como que de condenación, algo así. No, no, porque miremos lo que dice Malaquías, porque el Señor, mire lo que dice, el Señor es como fuego consumidor, ¿sí o no? Vamos a mirar lo que dice Malaquías, porque no se refiere a condenación, porque los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque el fuego, ¿qué pasaba con el fuego? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema, purifica. Exactamente, ¿sí? Purifica. Veamos lo que dice Malaquías, capítulo 3, cuando el Señor viniera, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque el Señor es como ¿qué? A ver. Fuego. Fuego purificador y como jabón de lavadores. Capítulo 10 de los Hechos, vamos allá. Perdón, capítulo 15 de los Hechos, vamos allá. Vamos al capítulo 15 de los Hechos. Miremos que nosotros somos lavados, justificados y santificados por el nombre de nuestro Señor y por su Espíritu. Mira lo que dice el capítulo 15 de los Hechos, verso 7 en adelante. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Mire, eso sucedió en Hechos capítulo 10. Pero mire lo que dice aquí, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe nuestros corazones, porque el Señor es como fuego purificador. Una cosa es el fuego de la condenación y otra cosa es el fuego de la purificación. Nosotros, el Señor nos bautizó en Espíritu Santo y fuego, pero ese fuego es purificador. Y Hechos capítulo 2 dice que se le aparecieron lenguas como ¿qué? Como de fuego. Como de fuego. Entonces, todo esto se tiene que cumplir. ¿Sí miran? Todo esto se tiene que cumplir. ¿Qué dice Pablo acerca del Espíritu? ¿Qué dice? ¿No apaguéis qué? ¿No apaguéis a quién? A ver, ¿no apaguéis a quién?
No apaguéis el fuego. No apaguéis al Espíritu. ¿Sí? No apaguéis al Espíritu. Dice por allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, por allá dice. Pablo también dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿aviva qué? ¿Qué es lo que le dice? El fuego del don que hay en ti. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Sí? Entonces vemos que el Espíritu sí es tipificado como fuego, no como fuego condenador, sí como fuego purificador, testificado ¿en dónde? En los profetas. Por eso dice Juan, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, porque cuando el Señor viniera, Él nos limpiaría. Allí Malaquías capítulo 3 habla de la limpieza de ese fuego. Leamos, por favor, vamos a leer allí. Malaquías 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Saben? Nosotros sabemos que el oro y la plata se prueba con ¿qué? ¿Para quitarle qué? Fuego, para El quitarle fuego. ¿Qué se le quita? la impureza. Las impurezas. Entonces el Señor nos ha purificado por medio del fuego de su Espíritu y ha quitado de nosotros y quita siempre todas esas impurezas. ¿Respondí a su pregunta, mi hermano? Sí, hermano. Entonces está refiriendo a un fuego Purificador, Malaquías capítulo 3. espiritual, no algo literal ni nada de que como el agua de. No, ese es el fuego de condenación, hermano. Amén. Ese es el fuego de la condenación y no es el Espíritu. Porque está hablando aquí el Señor, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, si el Señor es fuego y habla del fuego condenador, entonces el Señor nos va a condenar. ¿No cree que esa sería la lógica? Sí, tienes razón. Que si está hablando, Él os bautizará, hablándole a los que le reciban, a los que sean bautizados en el Señor, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces indica que si Él es ese fuego condenador, está hablando del fuego de la condenación porque el Señor es fuego consumidor, entonces indica que el Señor nos va a condenar a la iglesia completamente fuera del contexto bíblico. ¿Estamos hasta allí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Entonces, aquí vamos a entrar ahorita sí en el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, ¿cómo podemos nosotros? Bueno, aquí está dicho todo. Miremos que cuando Jesús viene a Juan, vamos a explicarlo desde aquí. Dice, Jesús le dice, o Juan le dice al Señor, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja que nos, así porque conviene que cumplamos toda justicia. Y en esa justicia viene a que el Señor va a ser ungido, y dos, que vino esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A qué justicia se refería el Señor que se cumplió aquí? A ver. A ver. Muchachos, estamos aprendiendo. No, hermano, no sabría cómo explicar eso. Hermano Juan. Bueno. Dice que Jesús es tipo de figura de Melquisedec, el cual es el rey de justicia. A cumplir toda justicia, yo pienso que refería a lo que estaba escrito en la palabra, a las profecías, y él es el rey de justicia, tendría que cumplir todo lo que está escrito de él. Sí. Y
Hasta ahí llego. Pero ¿cuál serían esos que tenía que cumplir allí? ¿Quién me puede decir? ¿Elmerson? Pues hermano, diría yo que sería la justicia que tenía que cumplirse aquí, era la que él dijo que él mismo vendría y nacería. Y No, se porque haría aquí conocer. no está hablando del nacimiento, está hablando de su bautismo. ¿Qué justicia tenía que ser cumplida allí? Mm, No, mi hermano, no. ¿Hermana Sandra? ¿No está? Sí, hermano. ¿Qué justicia cumplieron allí? Fue cumplida allí en el bautismo de Jesús. Lo que dice el hermano Juan, por allí vamos, sí. Tenía que cumplir, todo tenía que cumplirse. Y aquí hay unas profecías que se cumplieron. ¿Cuáles serían? No sé, hermano. Mm. Hermano Armando. No, hermano, no sabría cómo explicarle eso. Ya. John. Hermano, pues un texto como tal no podría darle, pero pues eh, pienso que pues a través del bautismo es la única forma donde tenemos la salvación, ¿no? No, pero Entonces, no se refiere a eso, John. Recuerde que es Juan que se le oponía a Jesús diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué justicia? Lo que dijo el hermano Juan por allí va. ¿Qué justicia? Es decir, ¿qué escrituras estaría cumpliéndose allí en Jesús al ser bautizado? A ver, ¿ninguna? Bueno, vamos a mirar. Por eso les dije que cuando nosotros leemos, tenemos que detallar muy bien porque el evangelista, él sabía todo esto, él sabía que se estaba cumpliendo. Y las personas a las cuales le fue remitido las cartas o las personas que fueron testigos de esto sabían precisamente a qué se refería. Entonces no había necesidad de colocarlo, porque ya el contexto lo estaba diciendo, es decir, lo que estaba sucediendo, ellos sabían el significado o sabían de qué estaba hablando. Aquí se cumplen dos profecías. Primeramente, se cumple Isaías 42. ¿Quién me puede leer Isaías 42? Amén. Léalo, por favor. He aquí mi siervo, ¿cuál versículo? Uno, Sí, hermano. el 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces miremos que ahí se cumple Isaías 42. He puesto sobre él mi espíritu. Entonces, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y 42 se está cumpliendo allí. Por eso, cuando dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, está cumpliendo Isaías 42 y viene esa voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, allí está declarándose Isaías 42, está cumpliendo esa justicia. Sí, se está cumpliendo esto. Está cumpliendo esta escritura. Pero entonces esto nos indicaría que Jesús entonces no puede ser el Jehová del Antiguo Testamento, porque sobre él se está cumpliendo la escritura que dice, he aquí mi siervo. Y siervo, pues en el griego es pais, que significa hijo. Significa, he aquí mi hijo, he puesto sobre él mi espíritu, mi escogido, en el cual tengo complacencia. Entonces indica que no puede ser Jehová, ¿sí o no? Porque aquí está diciendo que vio al Espíritu de Dios y que la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pues evidentemente no, él vino a cumplir esa escritura. Otra escritura, entonces ahí vemos que se cumple Isaías 42. Otra escritura la vemos en Daniel capítulo 9. Vamos a leer allá, muchachos. ¿Sí están apuntando? Amén.
Sí, señor. Bueno, espero que estén apuntando, muchachos, porque todo no puede estar escrito en una guía, ¿no? Todo no puede estar escrito en una guía. Miremos que habla 70 semanas, de capítulo 9, verso 24, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿sí? Hasta el Mesías príncipe, nos da una cierta determinado tiempo. Habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la ciudad, la plaza del muro en tiempos angustiosos. Bueno, entonces se está cumpliendo esta justicia, se están cumpliendo esas palabras. Isaías 61, Isaías 42, que hablan de ungir al siervo. Isaías 61, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Quién me lo lee? A ver, muchachos, ¿se me fueron? Amén, mi hermano, dice, 61.1 dice. Sí, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces miremos, se está cumpliendo Isaías 62. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Se está cumpliendo Isaías 61, perdón, Isaías 42, y se cumple también Daniel capítulo 9, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Recordemos algo que el Cristo es tipificado como el profeta, el Cristo, está hablando del Cristo, el Mesías príncipe. Entonces, el Mesías príncipe es el profeta. ¿Estamos o no estamos? Deuteronomio 18. Es ese profeta, es el rey, ¿no? Del cual el Señor pondría sobre el trono de David. Segunda de Samuel, capítulo 7. Isaías, capítulo 9, verso 7. Es el sacerdote, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y siempre en este ministerio, ¿qué ocurría con estos ministerios? ¿Eran ungidos, sí o no? ¿Eran ungidos o no? amén. Amén. Eran ungidos. Y dice que desde ese momento en que eran ungidos, el Espíritu del Señor venía sobre ellos. El Espíritu de Jehová venía sobre ellos. Por ejemplo, era el rey también. Jesús es el rey de Israel. Por ejemplo, cuando vemos que David es coronado rey, dice que desde ese momento el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, vino sobre David, sobre todos ellos. Entonces era necesario que el Señor fuese ungido con el Espíritu para demostrar que él era el Mesías. ¿Qué? ¿Quién era quién? ¿El Mesías qué? Príncipe. El Mesías príncipe, el siervo de Israel, el siervo de Jehová, el cual es el rey de Israel, ¿sí? El rey, el cual sentaría el Señor sobre el trono de David. Ya leí los versos, el cual es el sacerdote, el cual también es el profeta. Deuteronomio 18. Profeta como yo le levantará el Señor. A él oí. Entonces, vemos eso. Pero, ¿será que entonces esto es contrario? Porque Juan dice que es el poderoso y el poderoso Jehová, al cual venía preparando el camino. Dice que es el Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría, al cual Juan viene preparando el camino, dice Jehová. ¿Será que esto es contrario entonces a eso? ¿Será que será que
la Biblia se contradice en este aspecto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay una contradicción aquí o qué? ¿O cómo poder conciliar esto conciliarlo con la Biblia? ¿Cómo poder conciliar esto con la Biblia? ¿Quién me puede decir? Porque Isaías 61 habla del siervo de Jehová, Isaías 42 habla del siervo de Jehová, del hombre, que sería ungido con el Espíritu. ¿Sí? Vemos también que todos los reyes de Israel, los sacerdotes, los profetas eran ungidos y venía sobre ellos el Espíritu, los jueces. Entonces, esto indica que Jesús entonces no era Jehová, ¿o qué? ¿Qué podemos decir aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo podemos conciliar esto con la Escritura, mis hermanos? Recuerde que está diciendo, deja que así cumplamos toda justicia. Toda, no una parte, toda justicia. ¿Qué nos falta aquí? ¿Será que Jehová mismo vendría como siervo? ¡Ah, qué bien! Isaías capítulo 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces vemos que no es contrario, no hay una contradicción, no hay una equivocación bíblica, no. Siempre nos va a llevar a cumplir toda justicia. Ahora, aquí en el Daniel capítulo 9, dice, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Quién me puede decir? Jesús, Dios Todopoderoso. Ajá, pero ¿quién es el santo para los profetas? ¿Quién es? Jehová, el Padre. Muéstremelo. Léame, por favor, primer libro de Samuel, capítulo 2, la oración de Ana. Ahí vemos que el Mesías príncipe es el mismo Jehová. Léalo, por favor. Salmo capítulo... Primer libro de Samuel, capítulo 2. Ay, perdón. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Sí. Dice, versículo del 1, hermano. Sí, el 1. Léalo, por favor. 1 y 2. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Miremos, no hay santo como Jehová. Si miran, entonces el santo de los santos de Jehová que vendría haciéndose siervo. Por eso dice, yo soy Él. Y antes de mí no hay Dios ni lo será después de mí. Miremos lo que dice el mismo Isaías 43, verso 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Si miramos, yo Jehová, santo vuestro. ¿Y qué había dicho antes? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, o Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios, y Él es el santo. Por eso dice ungir al santo de los santos. Por eso Jesús le dice y es el que vendría, Jehová mismo es el que vendría a salvarnos. Por eso, y haciéndose hombre, eso lo podemos complementar o ya lo hemos visto. Entonces, por eso Jesús le dice a Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, en el bautismo de Jesús, seguimos viendo el cumplimiento de los profetas y el evangelista sigue mostrándonos a Jesús como lo que es hombre, pero nos está diciendo toda esa, ¿cómo podemos llamarlo? Toda esa gama de cosas o de títulos o de oficios que trae Jesucristo: profeta, rey, el sacerdote, Dios, el siervo, el cordero, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Amén.
¿Sí vamos bien? Bueno, Bien, bien. entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí referente a esto? ¿Alguna pregunta o quedó claro? No, hermano, está bien ahí. ¿Está bien? Sí, está. Bueno, entonces vamos a pasar al capítulo 4. Sí vamos entendiendo, ¿no? Amén, mi hermano. Bueno, entonces vamos a pasar al capítulo 4. Nosotros hemos escuchado por allá, dice uno de los testigos de Cristo, dijo, ¿vosotros creéis que Dios es uno? ¿Qué dice él? Bien, así también los demonios creen y tiemblan. Ah, los demonios creen y tiemblan que Dios es uno. ¿Sí mira? Y los demonios llamaron a Jesús, ¿cómo lo llamaron? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús, Hijo de Dios, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Sí, pero entonces esa expresión, Hijo de Dios, será contrario a lo que Jesús le mostró al demonio, quién era él, o al diablo mismo. ¿Será contrario? No, aquí vamos a mirar que no es así. Los demonios creen que Dios es uno. Y cuando Dios es uno, no indica que es una unidad, sino que es un uno absoluto, un uno numérico. ¿Por qué? Porque la Biblia cuando nos dice, cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Señor les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se le acerca un escriba y ¿qué es lo que le dice? Ay, sí, Señor, bien has dicho que Dios es una unidad compuesta y que son tres. Eso fue lo que le dijo, ¿no? No. ¿Qué le dijo? A ver, ¿qué le dijo? Verdad has dicho que uno es nuestro Dios y no hay otro además de él. No hay otro además de él. Por eso es uno, porque no hay semejante a él, no hay otro. Él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4, 35 y 39. Entonces, no es imposible que cuando los demonios llamen a Jesús Hijo de Dios, se refiera a que Él es otra persona divina aparte de Dios, porque es imposible. Los demonios creen que Dios es uno, ¿no? Y muchos dicen eh, que como el demonio es padre, el diablo es padre de mentira, entonces que esa afirmación que hace Santiago o Jacobo el menor nos está diciendo que es mentira decir que Dios es uno. ¿Sí me entienden? No sé si ustedes han visto algunas publicaciones que cuando dicen que también que la unicidad es una doctrina de demonios, que porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. ¿Si han visto eso? Yo sí lo he visto muy recurrente. ¿Sí lo han visto o no? Sí, hermano, he tenido la oportunidad de que me digan así. Ah, bueno, entonces la unicidad es una doctrina de demonios porque los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Entonces, pero resulta que ese uno de Dios es literal, la Biblia lo dice, Dios es uno, no hay otro, además de él. Y aquí vamos a ver por qué, a pesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo se le muestra a Satanás como quien él es. Vamos a leer el capítulo 4, miremos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Mm? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué dice esto? Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué dice así? A ver, ¿quién me puede decir? No, hermano, la verdad nunca había pensado en eso. A ver, una idea. ¿Será lo mismo que pasó con Felipe? Felipe era Dios manifestado en carne. No, cuando lo llevó que lo fue tomado, dice, por el Espíritu y fue llevado. Completa,
completamente, a ver, hermano, no podemos tomar un ejemplo humano y compararlo con Cristo, porque Cristo es el Espíritu, Jesús es el Espíritu, dice la Biblia, ¿o no lo dice? Amén. Pues no puede ser, porque Felipe no era el Espíritu. En cambio, Jesús sí es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces, ¿por qué dice aquí Mateo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué se refiere esto? ¿Y de qué Espíritu está hablando? ¿Y si Él es el Espíritu? ¿Por qué dice esto? A ver. ¿Ninguno? Recordemos que Jesús es mostrado en el capítulo anterior como quién, como el Hijo de Dios, ¿sí o no? Como el hombre. He aquí mi siervo, mi escogido, yo le sostendré, he puesto sobre él mi espíritu, ¿sí o no? Sí, sí, es mostrado como el hombre. Pero resulta que en ese hombre, Isaías en el capítulo 45, verso 14, ¿qué dice? ¿Qué le dice a ese hombre? ¿Quién lo puede leer? Isaías 45, 14. ¿Qué le dice Isaías a ese hombre? ¿Y qué espíritu era el que estaba en él? 45:14. Sí, ¿qué espíritu era el que estaba en él? Dios dice. ¿Ah? Dios. Léalo, por favor. ¿Todo o solo la parte final? Isaías 45, 14, la última parte. Bueno, léalo Ciertamente todo. en ti es... Léalo todo, Leo léalo todo. todo. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, e irán en pos de ti. Pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, Un momento, ciertamente en ti está Dios. un momento. Nosotros leímos en Ezequiel capítulo 37 que quién era el espíritu. Sí, A ver, Jehová. Jehová. Jehová es el Leímos Espíritu. que Jehová es el Espíritu. Lo leímos y eso está allí literalmente. El Salmo 139 también lo dice, que Jehová es el Espíritu. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me iré de tu Espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si fuera a lo profundo de la mar, allí tú te encuentras. Bueno, etcétera, etcétera. Jehová es el Espíritu. Entonces, mire lo que dice. Volvamos a leer y pongámosle sentido a la lectura. Volvamos a leer, hermano, por favor, el verso 14. Listo. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios. Eso, Versículo 15. Eso, dejémoslo allí. Un momentico. Ciertamente en ti está Dios. ¿Y Dios qué es? Espíritu. Dios es espíritu. Entonces, cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, indica que el Espíritu eterno que habitaba en él fue el que impulsó a ese hombre a ser llevado al desierto. Pero era otro, ese Espíritu era otro Dios, aparte de Jesús. No, era lo humano y lo divino manifestado, ¿quién? Dios hecho hombre. Verso 15, por favor. Dice, verdaderamente, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ciertamente, dice, verdaderamente en ti está Dios y no hay otro Dios. ¿Sí o no? No hay otro Dios, pero en ti está Dios, le dicen a ese hombre. Entonces aquí lo que, si nosotros miramos, esto nos indica que, bueno, el trinitario siempre va a querer, el dualista, el enoteísta, siempre va a querer refutarnos y decirnos, no es que Jesús no puede ser Dios, porque fue llevado por el Espíritu al desierto, sí, pero ¿en quién estaba el Espíritu? ¿Y a cuál Espíritu se refiere? Ciertamente en ti está Dios y Dios es Espíritu. ¿Sí miramos? Pero ¿quién era ese hombre en el cual estaba el Espíritu? ¿Quién era? Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti, porque tú eres Dios que te encubres, el Dios de Israel que salvas. Entonces, por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. Por eso aquí dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto.
para ser tentado por el diablo. ¿Sí vemos? Sí le encontramos, vamos a hablar de la lógica bíblica, ¿no? ¿Sí le encontramos, Amén. ¿sí le encontramos la lógica bíblica? ¿O Amén, no? amén. ¿Sí o no? Así es, hermano, así es, correcto. Entonces vemos que esto en vez de beneficiar al trinitarismo, cuando nos salen a nosotros con esas preguntas, hombre, esto es lo que antes lo está perjudicando, porque ellos lo que están diciendo es que Jesús no puede ser Dios. Con su argumento están diciendo que Jesús no puede ser Dios porque fue llevado por el Espíritu. O es que Dios tenía a otro Dios dentro de él. El Dios Hijo tenía al Dios Padre dentro de él. Completamente antibíblico. Pero si miramos desde el punto de vista del cumplimiento de la Escritura, entonces vemos que ese humano, ese hombre, Dios moraba en él. Y Dios es que el Espíritu. Por eso fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Claro hasta aquí? Amén, amén. Si hay algo Hermano, más, me decían que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para probar a Jesús. pero dice aquí para ser tentado por el diablo. ¿Cómo? Aquí dice para ser tentado por el diablo. No entiendo ese argumento. Sí, es que algunos se agarran de una palabra, bueno, de la palabra griega que ocupan ahí para ser tentado, y dicen que esa palabra griega significa que fue llevado Jesús al desierto para probarlo, a ver si él obedecía a Dios por la palabra griega. Bueno, habría que analizarlo desde ese punto, pero aquí dice para ser tentado por el diablo. Recordemos, vamos a recordar algo, mis hermanos, que por un hombre entró ¿qué? El pecado. El pecado. ¿Sí o no? Por la tentación que el diablo hizo al primer hombre, entró el pecado al mundo. Y era necesario que el postrero hombre, que es el Señor, también fuese tentado por el diablo. ¿Ya? Y de esa manera comenzar el Señor a vencer a sus enemigos. Desde allí comenzó el Señor a recuperar lo que se había perdido. Recuerden que Él dijo que Él vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Él vino fue a rescatarnos a nosotros por un hombre y la desobediencia. Y en la desobediencia entró ¿por qué? ¿Por qué entró la desobediencia? ¿Por qué? Por una tentación, mis hermanos, ¿o no? La desobediencia. Sí, la desobediencia es pecado, pero no entró por una tentación. No vino el diablo y tentó a Eva y Eva fue y tentó a su esposo. Sí, entonces fue por una tentación. Igualmente la vida eterna entró a nosotros por un hombre, Jesucristo. Y era necesario también que de la misma manera en que el hombre perdió la comunión con Dios, el mismo Dios recuperase la comunión del hombre con Dios de la misma forma. Y fue siendo tentado de la misma forma. ¿Sí vemos? Recordemos que la profecía dice, ¿qué dice la profecía? Hablando de la simiente de la mujer. Exactamente de lo que iba a suceder, que le iba a morder el carcañal y él iba a pisar la cabeza. Bueno, entonces de la simiente de la mujer, miremos que aquí se está cumpliendo eso. Aquí se cumple eso. Y aquí comienza el diablo a ser ya vencido. Sí, lo mismo a la I-10, listo. Entonces, ¿estamos viendo la similitud o no? Amén. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Tuvo hambre por qué? Porque era un hombre, ¿o no? Era un hombre. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Recordemos que Adán era hijo de Dios, ¿o no?
Si era hijo de- Amén. Sí, correcto. Sí, Adán era hijo de Dios y fue tentado. Igual manera, el postrero Adán, que es el Señor, también fue tentado en toda la semejanza humana, pero sin pecado. Igual como Adán, también fue tentado. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí comienza Jesús a manifestar quién es Él. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Recordemos que la profecía de que Jesús es el Hijo de Dios, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ya la habíamos leído, hoy la leímos. ¿Dónde está, mis hermanos? ¿Cómo es la pregunta, hermano? ¿Dónde está la profecía de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O Jesús es el Hijo de Dios por ser Dios? Isaías. ¿Mm? Vuelvo y le recuerdo. Isaías 43, 10. No. Recordemos algo, la Biblia dice por allá en Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que Jesús es Hijo de Dios conforme a las escrituras de los profetas, dice allí. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 2 en adelante y el Salmo 89 hablan de que Jesús es Hijo de Dios al ser Hijo de David. Por eso habla del Hijo de Dios. Entonces, cuando el diablo está tentando a Jesús, ¿lo está tentando como Dios o como hombre? Como hombre. Como el hombre Hijo de Dios, que es el Hijo de David. Entonces le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira lo que le dice Jesús, porque el Hijo de Dios, el Hijo de David, es Dios mismo. Mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué decimos que el Hijo de Dios es Jehová mismo, Dios mismo? Jeremías capítulo 23, versos 5 y verso 6. Por favor, me lo pueden leer. Jeremías 23, versos 5 y verso 6. Por favor, me lo pueden leer, donde vamos a ver. Dice de la siguiente manera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Hijo de Dios, el Hijo de David, ¿quién es? Según el profeta Jeremías. Jehová, justicia nuestra. Es el mismo Jehová. Por eso Jesús, al ser identificado como el Hijo de Dios y los demonios decir que es el Hijo de Dios y los demonios decir que, o Santiago decir que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, al decir Hijo de Dios no están diciendo que Jesucristo sea otro Dios, ¿sí? Sino que cuando la Biblia habla de esto, Jesucristo se identifica como ¿quién? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso está en Deuteronomio 6:16. Jesús es ese Dios al cual no se debe tentar. Léalo, por favor. Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, muchachos, ya nos va a acabar el tiempo. 6:16. ¿Sí? No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masa. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios, sus estatutos que te mandó. Entonces sí vemos que cuando Jesús es presentado como el Hijo de Dios, es presentado porque Él es el hombre Hijo de David, ¿sí? Es presentado
porque él es ese hombre del cual el Señor dijo que nacería de David, el cual llamaría a Dios su Dios y Padre, y Dios sería él por Padre, ¿sí? Y él le sería Dios por Hijo. Pero ¿quién es? Según Jeremías es Dios mismo, no es otro Dios, hijo de Dios en cuanto a la carne, pero es el único Dios en su divinidad. Y por eso Jesús le dice, cuando el diablo le llama hijo de Dios, el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso Dios es uno y el diablo tiembla ante eso, porque el Señor se le está identificando. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Léalo, por favor. Dice, versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Ese temer significa adorar, es decir, rendir culto. Entonces, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces Jesús se le identificó, a pesar de que el diablo le está diciendo eres hijo de Dios. El diablo sabía que vendría el Hijo de Dios o no. Él está citando las escrituras. El diablo sabía eso, que vendría el Hijo de Dios, el cual vendría a redimir la humanidad. Él sabía eso, vendría el pariente redentor. Sí, vendría nuestro pariente redentor, el cual sería llamado el Hijo de David. Él sabía eso y por eso le llama Hijo de Dios. Y el diablo lo está colocando en duda. Si eres hijo de Dios, si eres. ¿Miramos? Entonces el diablo le está diciendo, el diablo no sabía quién era. Si eres, haz que esto. Si el Señor hubiese accedido, hubiese caído en la tentación. El Señor pudo haberle demostrado. Pero el Señor, sabiendo quién es, le dice esto y se demuestra y le demuestra quién es Él. ¿No? Porque Él es Dios. ¿Cuál Dios? El Hijo de David que vendría. ¿Cuál Dios era? Jehová. Segundo, el que dice que no se debe tentar, según Deuteronomio 6:16, y el que dice que solo se debe adorar, es decir, rendirle culto y servirle. Deuteronomio 6:13. Y dice, entonces le dejó, he aquí ángeles vinieron y le servían. Entonces, con esto, mis hermanos, 4 capítulos hemos visto de Mateo y vemos que Mateo nos ha introducido a un mundo fascinante de lo que es llamémoslo, la interpretación bíblica, de lo que dice el Salmo 119, verso 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. Hoy hemos visto esto, mis hermanos, y creo que ha sido muy sustancioso. De aquí, de esos 4 versos, podemos sacar, maravillosamente se puede sacar un libro de todo lo que el evangelista nos está mostrando de quién es Jesús. Nos muestra a Jesús como hombre, ciertamente. Nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, sí, nos lo está mostrando. Nos muestra a Jesús como el siervo, también nos lo muestra. Nos muestra a Jesús como el rey, sí, Señor, el rey que vendría, el rey que se sentaría en el trono de David, nos lo muestra. En 4 versículos nomás, mire, nos muestra a Jesús como el rey de reyes, el que vendría, es decir, el único Dios. Nos muestra a Jesús como el Jehová del Antiguo Testamento, el cual vendría a salvarnos. E implícitamente nos está diciendo que Jesús es ese Jehová, el cual es el Padre. Entonces, miremos que en 4 versículos nomás, y eso que nos faltan aproximadamente, nos seguirían faltando 24 versos. Creo que se nos van a ir las 11 clases que nos faltan, se nos van a ir en Mateo. Nos van a ir en Mateo conociendo o mirando a través de la óptica de Mateo quién es Jesucristo. Por eso les dije a ustedes en un principio que lo que nos han enseñado, y es mal referenciado, lo que nos han enseñado a nosotros, de que Mateo presenta a Jesús como el hombre, y que el otro presenta a Jesús como Dios, y el otro como el siervo, y el otro como el cordero. Eso es completamente falso, porque así no lo presentan
Mateo. ¿Ustedes vieron que Mateo presentó solamente a Jesús como hombre? ¿Lo vieron? En 4 versos. Mateo presentó a Jesús como hombre, como espíritu y como Dios, el Padre. Imagínense, en 4 versos. Entonces, siempre hemos escuchado eso y nos ha fascinado. Wow, y hasta yo cuando comencé mi vida cristiana lo escribí. Comenzaron a predicar sobre eso y yo lo escribí, mi pastor predicó sobre eso y yo lo escribí, pero después de tantos años y dado pues el estudio que he hecho de la Biblia, he llegado a la conclusión de que eso no es así. Y eso es teología trinitaria, ¿no? Eso es teología bautista, teología trinitaria. La Biblia no presenta, los evangelios o los 4 evangelistas no presentan a Jesús de esa forma, lo presentan ampliamente, implícitamente, explícitamente, lo estamos viendo, lo estamos analizando. Por favor, mis hermanos, díganme a ver si les gustó la clase o no, porque si no les gustó, mis hermanos, ahí sí tenemos un problema. A ver, nos queda Claro, hermano, claro, siempre es una gran bendición escuchar estas explicaciones que usted nos da. Siempre aprendo muchísimo de lo que usted me enseña y pues me sirve para enseñar a los hermanos que siempre necesitan conocer un poco más de la palabra, que son muy nuevos en esto. Todo esto se los enseño a ellos y claro, yo le agrego algunos versículos ahí para ayudar, ¿va? Para que vayan comprendiendo. Pues pero esto me sirve muchísimo. Miremos que la gente, la cual estaba expectante de estas cosas, ellos entendieron de qué le estaban hablando. Cuando el Señor principia esto, ellos entendieron de qué se venía hablando, sin necesidad de ampliar más la información así detalladamente. No, ellos entendieron con este lenguaje implícito que usó el evangelista. Hermano, quisiera que en estos minutos que falta tal vez me podría ayudar con una pregunta. A ver, hermano, ya nos va a acabar el minuto. A ver, hermano, dígame a ver. No, solo que me conteste esto. Me estaba comentando un varón que decía que cuando Jesús resucitó, que dice Mateo que resucitan personas con él, estas se van con él para el cielo porque son las primicias. No, hermano, las primicias somos la iglesia. La Biblia dice que nosotros tenemos la primicia del Espíritu. La primicia dice luego, dice que todo a su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso es mentira. Entonces, si las primicias ya están en el cielo, entonces nosotros ¿qué somos, hermano? Los que son de Cristo en su venida indica a Israel. Cuando el Señor venga, va a salvar a Israel en su venida. ¿Sí? Van a participar de la resurrección. Nosotros somos los que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros somos la primicia. En la resurrección hay un orden. Primero Cristo, luego las primicias. Eso se refiere a la iglesia. Y luego los que son de Cristo en su venida. Eso se refiere a Israel. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Israel son los suyos. Entonces, los que son de él en su venida participarán de la primera resurrección. ¿Sí estamos? Listo. Sí, entonces esas personas, hermanos, murieron. Recuerde que la carne y la sangre no era del reino de los cielos, y mucho menos dice que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Ellos todavía, hermano, no podrán entrar en el reino de los cielos, porque primeramente el Señor no ha venido. Pablo dice, luego nosotros, los que vivimos, primeramente serán ellos arrebatados y después nosotros. Se terminó la llamada, hermanos. Dios les bendiga, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el lunes. Dios les bendiga a todos, grande y poderosamente.